A los que les gusta el fútbol, de entre esos me incluyo yo, hablo del soccer, porque eso jugamos los latinos más que el fútbol del americano. Algunos de ustedes conocieron la brazuca, que fue el balón oficial del Mundial de Brasil 2014. A lo mejor algunos hasta la compraron, su réplica oficial tal vez, o una réplica china, pero por ahí a lo mejor la vieron. Pero hay algo interesante en este balón de fútbol. Este balón pasó a ser el balón de fútbol de toda la historia de la marca Adidas más probado antes de ser usado, hasta el Mundial de 2014. Tardaron 2 años y medio en probar este balón y mejorarlo. Pesaba 437 gramos y fue probada por más de 600 jugadores y 30 equipos del mundo antes de poder ser usada en el Mundial de Brasil 2014. Era rápida, este balón era un balón rápido, así lo describían los expertos, preciso, duradero, que podía soportar las patadas o los golpes más fuertes. Todos los ojos del Mundial 2014 estuvieron sobre este balón porque Adidas puso una gran cantidad de pruebas y una gran cantidad de esfuerzo sobre este balón. Así que hasta el Mundial de 2014 había sido el balón más probado y excedía todos los requisitos de FIFA y se habían hecho todas las pruebas posibles. Sin embargo, para el Mundial de Rusia 2018, ¿se recuerdan cuál fue el nombre del balón de Rusia? El Telstar 18, así se llamaba el balón oficial del Mundial de Rusia. Este balón superó las expectativas. Este fue el primer balón al que se le incorporó un chip para poder calcular movimiento, fuerza, velocidad. También se mejoró su apariencia, daba una circunferencia casi perfecta. Fue desarrollado durante 4 años. O sea que inmediatamente terminado el Mundial de Brasil, se dedicaron los siguientes 4 años la marca a probar este balón. También fue probado en muchos lugares del mundo, en muchos tipos de clima, en muchos tipos de ciudad, en muchos tipos de cancha, por muchos tipos de jugadores. Incluso se dice que fue probado a jugar en altura, a nivel del mar, temperaturas bajo cero y también en lugares o en zonas en donde pusieron este balón, sometieron este balón a más de 100 grados Celsius de temperatura para ver si continuaba siendo un balón de acuerdo a las normas de la FIFA. Pero Adidas, a pesar de todo el avance tecnológico que puso en las pruebas de este balón, el Telstar 18, dijo lo siguiente. Pero sin embargo, este fue el comunicado de uno de los managers de la compañía. Adidas no piensa descansar en los laureles. Después que esta última pelota sea pateada en la última vez en el Mundial de Rusia, en el mismo mes de julio del 2018, nuestra firma comenzará a trabajar en serio para desarrollar un mejor balón para la Copa del Mundo del 2022 que se jugará en Qatar. Y usted dice, Pastor Nelson, ¿qué tiene que ver esto con Primera de Juan? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Vamos a Primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6 y vamos a ver la relación que tiene esto con el pasaje. Dice ahí la palabra de Dios, si hay alguien de visita, compártale ahí su Biblia para que pueda leer también. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Queridos, si la marca Adidas ha puesto tanta atención y tantos recursos y tanto tiempo y tantos hombres y tantos viajes y tanto esfuerzo para probar y testear un balón que será usado en un mundial de 30 días, ¿cuánto más usted y yo debiéramos poner esfuerzo, tiempo, dedicación seria a probar la enseñanza que puede salvar o condenar nuestras almas eternamente? Probar los espíritus si son de Dios. Queridos, hay algo interesante en este pasaje porque el apóstol Juan cambia de tono totalmente de acuerdo a lo que él venía hablando y aquí nos sumerge en un ambiente de advertencia. Hay que poner atención. Lo primero que él nos dice es: amados, con todo amor, cariño, ese cariño pastoral, no crean a todo espíritu. Los cristianos no debemos ser ingenuos, no debemos creer cualquier cosa que nos predican, ni a cualquier hombre que nos dice que viene de parte de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué los creyentes hemos sido tan descuidados en probar la enseñanza a través de las Escrituras? ¿Por qué hemos sido tan negligentes? ¿Sabía usted que si usted lee la Biblia por 1 hora al día, usted la leería en 72 días? Si usted leyera la Biblia solo 1 hora al día, usted la podría leer en 72 días. Eso quiere decir que la puede leer más de 3 veces por año. Más de 3 veces por año poniendo solo 1 hora al día. Y usted dice: no, pastor, es que no tengo tiempo. Pues déjame ver tu teléfono para saber si realmente no tienes tiempo o lo que no tienes es interés. ¿Hemos sido ingenuos como iglesia de Dios? Sobre todo en el ambiente latinoamericano, donde cualquier hombre se para adelante y dice: esto me dijo el Señor. Y tristemente hemos sido espectáculos del mundo, incluso de los no creyentes. Usted vio el documental que hizo Univisión, ¿verdad? De los magnates de Dios. Bueno, no son de nuestro Dios, son magnates del Dios de este siglo. Son mentirosos, son obreros fraudulentos, son gente que engaña a los incautos, a los que no conocen la doctrina. Por muchos años en la iglesia latinoamericana se ha dicho que la doctrina mata. La doctrina mata la herejía, eso sí. Hemos sido incautos y nos han dicho erróneamente, porque de hecho hasta para citar ese versículo está mal citado, porque está fuera de contexto, está tergiversado. Tenemos que entender a qué letra se refiere ese texto, no se refiere a la Biblia. Sería ilógico que Dios mismo nos revele tanta doctrina en un libro que Él no quiere que leamos. Juan nos quiere advertir y al mismo tiempo llamar a ser diligentes contra el peligro de la falsa doctrina. Ahora, algo que no debemos olvidar y que tal vez por la serie que tuvimos de sermones, pues tenemos 5 semanas sin haber visto Primera de Juan. Y para nada más refrescar, Juan expone en esta carta varias evidencias de una conversión genuina. Y lo que vamos a ver ahora es una de esas evidencias más. Él habló, por ejemplo, sobre la confesión de pecado, que aquellos que conocen a Dios confiesan sus pecados, ponen su fe en la sangre de Cristo y Dios, como fiel y justo, los limpia de todo pecado. El que dice que no tiene pecado no es de Dios. Hemos hablado también como una evidencia de que el que ama a su prójimo también es de Dios, etcétera. Pero aquí hay una evidencia más. El que es de Dios escucha y sigue la sana enseñanza bíblica. Y comienza este pasaje con una exhortación, y la exhortación es: no creáis a todo espíritu. Cristiano, no seas ingenuo. No todo hombre que se para en una iglesia, en un púlpito, es de Dios, aunque nombre a Dios. No toda persona que predica la Biblia, aún teniendo la Biblia en la mano, es un hombre de Dios. Tenemos que entender cómo Satanás trabaja. Satanás mismo le citó la Biblia mal usada a Jesús.
Así que cuando una persona habla, y luego de repente lanza un versículo, eso no quiere decir que está predicando la Biblia. De hecho, sería absurdo que si Satanás tiene como objetivo engañar, él nos dijera, soy falso maestro, soy un obrero de Satanás y vengo a enseñarte la Biblia tergiversada. Sería absurdo. Él no va a hacer eso. Él va a ocupar a obreros que son lobos rapaces, pero que se visten como oveja, que hablan en nombre de Dios, que le atribuyen cosas al Espíritu de Dios que no son del Espíritu de Dios. No crean a todo espíritu, queridos. Juan advierte a los cristianos a no ser ingenuos. El peligro está cerca y no nos podemos permitir ser negligentes. Queridos, ¿sabe qué? Necesitamos un 1% de esa diligencia que ha puesto Adidas en diseñar un balón para un torneo que dura 30 días. Si usted tuviera un 1% de esa diligencia, yo le aseguro que usted dominaría mucho más la Escritura. Pero hemos sido tan ignorantes, tan negligentes, y además nos gusta la ignorancia, nos sentimos cómodos con la ignorancia. Alabamos la ignorancia en nombre del Espíritu de Dios. Así yo lo he escuchado en muchas iglesias. Hermano, la Biblia no es necesaria. Deje al Espíritu que se mueva. No se puede juzgar la obra del Espíritu. No, yo no puedo juzgar la obra del Espíritu de Dios, pero sí puedo juzgar a los hombres que dicen hacer cosas en nombre del Espíritu de Dios cuando van en contra de la Escritura. Porque el Espíritu de Dios nunca puede ni pedirte que hagas algo en contra de la Escritura, ni pedirte que creas algo en contra de la Escritura. Ni pedirte que hagas algo contra la Escritura, ni pedirte que creas algo contra la Escritura. Ahora, cuando leemos este versículo 1, en esta exhortación, no crean a todo espíritu, sino que los prueben. ¿A qué se refiere espíritu? ¿Se refiere a demonios? ¿Se refiere a poderes espirituales, místicos? No. No, porque de hecho en los versículos más adelante usted se va a dar cuenta, dice, no crean sino probad los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí no se refiere a demonios, aunque detrás de la falsa enseñanza hay una actividad demoníaca, y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí se refiere a la calidad interna del individuo que se presenta delante de la iglesia de Dios a enseñar. Sí, es una referencia a la procedencia espiritual de la persona que se pone de pie a enseñar. El que es espíritu de Dios va a enseñar la sana doctrina y va a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Pero el espíritu, es decir, esa procedencia interna del individuo que es falso, es un espíritu de Satanás. Escuchen esto, en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuche esto. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Les suena conocido eso o no? Queridos, detrás de la falsa enseñanza hay una actividad demoníaca, porque los falsos maestros son hijos del diablo y están en la iglesia de Dios disfrazados como obreros fraudulentos para destruir la iglesia de Dios. Pero hay algo en este pasaje que me da mucha esperanza. No lograrán ese objetivo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que prueben los espíritus si son de Dios.
Hay personas que me dicen, pastor, fui a esa iglesia y se sentía un griterío, era el Espíritu de Dios. Pruébame con la Biblia que el Espíritu de Dios se manifiesta tirando a la gente al suelo, tirando espuma por la boca, gritando como animales, moviendo la cabeza como personas endemoniadas. Demuéstrame con la palabra de Dios que ese es un legítimo mover del Espíritu de Dios. No, queridos, cada vez que tú lees en el Nuevo Testamento personas que se tiraban y echaban espuma, o personas que se tiraban y estaban fuera de control, eran demonios. No eran los seguidores de Jesús. De hecho, venían a Jesús para ser liberados de esos poderes. Demuéstrame por las Escrituras que estoy equivocado. Prueba los espíritus de Dios, si son de Dios o no. Prueba los espíritus, no seas ingenuo. No creas a todo lo que se dice. Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé, Dios me reveló. No, queridos, nosotros no usamos el Dios me dijo. Nosotros usamos la palabra de Dios porque Dios ya habló. Dios ya habló. Así que al leer ese texto de 1 Timoteo capítulo 4, usted se da cuenta que hay una actividad demoníaca y satánica detrás de la falsa enseñanza. Son doctrinas de demonios. Detrás de la herejía, detrás de los falsos milagros, de los falsos profetas y los falsos apóstoles de Dios, hay una actividad demoníaca. Queridos, Dios no es el único que hace milagros. Dice, pastor, ¿seguro? Pues seguro. Si hay ejemplos bíblicos para eso. ¿No se recuerda cuando Dios envía a Moisés delante de Faraón y le dice, toma la vara, tírala al suelo y se convertirá en una víbora? Y luego el Faraón dice, llamen a mis brujos y hechiceros. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mismo. ¿Con qué poder? ¿Con el poder de Dios? No. Con el poder del diablo. Prueben los espíritus si son de Dios. No todos los milagros que ocurren en nombre de Dios proceden de Dios. Satanás es un experto en falsificar. Entonces, ¿cómo probamos a estos espíritus? ¿Cómo podemos probar? Escuchen otra vez Pablo ahora en 2 de Timoteo capítulo 4, ya no en primera. En 2 de Timoteo capítulo 4. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto te encargo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, querido. La doctrina no le hace mal al cristiano. La doctrina es necesaria en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Y aquí lo explica. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, se amontonarán, queridos. No son pocos los falsos, son muchos. Pero escuche esto, se amontonarán maestros falsos, ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Queridos, los falsos maestros lo que hacen es predicar exactamente lo que los corazones corrompidos de esos falsos creyentes desean. Por eso esos falsos creyentes se van tras los falsos maestros. Porque los falsos creyentes vienen por una casa nueva, por éxito laboral, por ser exitoso, por ser reconocido, por ser grande. Ahora, Dios podría darte alguna de esas cosas si Él quiere en su plan soberano. Dios puede enriquecer a quien Él quiera. Dios puede darle gracia a quien Él quiera, darle poder a quien Él quiera. Pero no venimos a Dios porque queremos las cosas de Dios, venimos a Dios porque queremos a Dios. Aunque Él nos dé o nos quite. Queridos, no hay que ser ingenuos. ¿Cómo medimos entonces? ¿Cómo probamos? El pastor David Barceló dice esto: no hace falta conocer todas las mentiras y herejías y religiones que hay en el mundo. Solo hace falta conocer la verdad.
Así que la regla, la vara, la medición para probar si los espíritus, es decir, esos maestros que se ponen de pie en la iglesia y enseñan el nombre de Dios, el estándar que tenemos es la misma palabra de Dios, es la Escritura. Ahora, esta palabra probad los espíritus si son de Dios, es la palabra griega dokimazo. Y esta palabra tiene este sentido. Tenía el sentido de hacer un test de pureza y peso a las monedas. En los tiempos de Jesús, a diferencia del nuestro, había monedas que tenían un peso y ese peso exacto determinaba su valor. Por ejemplo, un leptón o una blanca, que así le leemos en el Nuevo Testamento, pesaba 0.078 gramos de plata. Entonces, si la moneda no era totalmente pura, perdía su valor. Y si la moneda había sido rasgada, ya no pesaba 0.078 gramos. Así que no valía realmente lo que decía valer. Y así, por ejemplo, un cuadrante era 0.156 gramos de plata. O un denario que eran 3,6 gramos de plata. O un azarión que eran 0.624 gramos de plata. Y así había monedas de oro y monedas de plata. Entonces, cuando usa esta palabra dokimazo para probar los espíritus, tiene doble sentido, dos sentidos. Por un lado, que esa enseñanza sea probada con el peso de la palabra de Dios, para ver si tiene un peso exacto a la luz de la Escritura, y también que sea probada en su pureza, a la luz de la pureza de la enseñanza de la palabra de Dios. Queridos, para probar si algo es de Dios, ¿sí?, la fuente de autoridad final no es la palabra ni el sueño del predicador de turno, es la palabra de Dios. No es que no, hermano, es que yo conozco al hermano Juanito, Pedrito, Diego. Yo sé que él ama al Señor. Él dice que Dios le reveló. Hay que creerle. No, queridos. No seas ingenuo. No me interesa quién es Pedrito, Diego, Juanito, Diego. Yo creo en la palabra infalible de Dios porque Dios la ha revelado. Y esta palabra es la que tiene la autoridad final en la iglesia de Dios. Así que cuando él habla de probar los espíritus, tiene esta intención de un peso exacto y también una pureza legítima. ¿Cómo probamos los espíritus si son de Dios? A través de pesar la enseñanza a la luz de la Escritura y comprobar la enseñanza si es pura de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, otra vez, queridos, estuve viendo un canal horrible, queridos, horrible. Un pastor en Colombia. Horrible. Él dice que Dios le reveló que a través de su semen Él le traspasa el Espíritu de Dios a las ovejas. Adivinen qué hacía cada servicio. Ahora está demandado por un montón de violaciones, porque mientras la gente cantaba, él atrás violaba a las niñas con permiso de los padres. ¿Puede entender eso usted? Porque un sinvergüenza dice que Dios le habla y dice que en nombre de Dios Él tiene el poder de hacer esas cosas. No sean ingenuos, queridos. Muchos falsos maestros han salido. Está lleno la iglesia latinoamericana de falsos hombres de Dios que le atribuyen al Espíritu de Dios cosas que el Espíritu de Dios no hace. El pastor MacArthur comenta respecto de esta palabra dokimazo, probad. Dice, la palabra probad corresponde al término usado en la metalurgia para determinar pureza y valor exacto de diversos metales, en este caso las monedas. Los cristianos deben someter a prueba toda enseñanza para saber si la deben aprobar o rechazar mediante la comparación exacta y rigurosa de las Escrituras. Querido, y yo espero que usted después de este sermón se vaya a la casa y examine la Biblia, este mismo sermón a la luz de la palabra de Dios. Yo no soy infalible. Yo no soy la voz de Dios. No es Nelson, la opinión del pastor Nelson. No, eso sí es la opinión final. No.
Yo soy un pregonero de lo que Dios ha establecido en su palabra, pero no soy infalible. Así que aún esta propia enseñanza usted la debe sopesar a la luz de la palabra de Dios. Nunca me crea a ciegas. Ninguna enseñanza de la palabra de Dios. Abra la palabra y váyase a casa y devore la escritura hasta que compruebe y se convenza por las escrituras que lo que usted está escuchando aquí es bíblico. Dejemos la ignorancia en la iglesia latinoamericana y dejemos de aplaudir la ignorancia en nombre del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no te quiere ignorante. Así que en el capítulo 2, versículo 19 dice, debido a que no todos los que están entre nosotros son de nosotros. Vamos ahí a 1 Juan 2, 19, regresemos, porque Juan ya había hablado de los falsos maestros en esta carta. Es que ahora está enfatizando más el tema. Noten el versículo 18 del capítulo 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que quede evidente, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Queridos, el peligro está más cerca de lo que pensamos. Las iglesias están llenas de falsos convertidos y muchos de esos falsos convertidos están en los púlpitos. El error está cerca, se infiltra peligrosamente y muchas veces se infiltra con el Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. No, queridos, la palabra de Dios ha dicho, esta es la autoridad final de esta iglesia. Y el día que yo me vaya de aquí, esta palabra seguirá gobernando a la iglesia de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, los pastores pasarán, pero la palabra de Dios no. El error, la mentira, la herejía son un arma satánica desde el Edén, queridos, desde el huerto del Edén. La serpiente fue sacada del huerto, pero la serpiente no ha sido silenciada, sigue mintiendo, sigue engañando, sigue infiltrando su veneno de mentira. Él es el padre de mentira. Él infiltra la mentira, promueve la mentira. ¿Y sabes a quién usa? A obreros que parecen de Dios. A obreros que parecen de Dios. Me gusta lo que dijo Juan Calvino, que dijo, un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Un pueblo que no estudia la Biblia dice, eso es palabra de Dios, querido. No. Vamos a analizar por las Escrituras. Miren en Hechos capítulo 17, versículo 10 en adelante, la Escritura habla sobre los cristianos de Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, esta ciudad. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y esos judíos eran más nobles, no de nobleza sino de riqueza, que los que estaban en Tesalónica, eran más estudiados. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Queridos, los de Berea estaban examinando si la enseñanza de Pablo, que sí era un verdadero apóstol de Dios, era honesta o no, a la luz de la Escritura. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios lo que nos enseñan? Queridos, yo espero que usted ni por aburrimiento vea el canal Enlace. Está lleno de lobos rapaces. Si usted tiene tiempo y quiere estudiar la Escritura, yo con todo gusto le puedo recomendar, aparte de la Escritura misma, que usted la tiene que leer, le puedo recomendar otros hermanos y siervos de Dios que son confiables, que son fieles a la verdad del Evangelio. Pero ni por aburrimiento encienda ese canal. No pierda el tiempo. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo esto: siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son los mismos que son perezosos para estudiar la doctrina. Así que esa es la exhortación, queridos.
prueben los espíritus si son de Dios. ¿A qué espíritu se refiere? A esos hombres, a la calidad interior de esos hombres, la procedencia interior de aquellos que proclaman y enseñan desde los púlpitos. Hay una advertencia en este pasaje también, no es solo la exhortación, la advertencia es: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay una proliferación de falsos maestros, queridos. Están por todos lados. Una de las cosas que Bolívar nos reportó cuando fue a África, a Zimbabue, ¿verdad? Una de las cosas que me dijo Bolívar cuando llegó acá a la iglesia de Zimbabue es: increíble la falsa doctrina que hay allá. Yo estuve en las Filipinas, querido. Mucha falsa enseñanza. Y así usted va a cada país. Yo estuve en Corea del Sur, exactamente lo mismo. Paul Yonggi Cho, enseñando que la tercera y la cuarta dimensión y que pura falsa enseñanza. Están en todos los lugares, están en todos los contextos, están en todo el mundo, porque Satanás es un impostor y él usa obreros fraudulentos. Querido, Jesús enseñó que la cizaña crece junto con el trigo. Pero querido, aunque a veces la cizaña se levanta alto, el trigo crece más fuerte que nunca, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La cizaña de la falsa enseñanza no ahogará la sana doctrina. América y de Latinoamérica, parece que es más fácil encontrar iglesias falsas que una iglesia en donde haya sana enseñanza. Es tan difícil ahora encontrar iglesias latinas en donde se enseñe la palabra de Dios, donde se abra la Biblia y se lea la Biblia y se enseñe la Biblia. Es que estamos llenos de gente incauta, ingenua, gente que no le gusta leer. Nosotros como latinos, queridos, somos conocidos porque no nos gusta leer. ¿Sí? Yo estaba escribiendo en un blog hace un tiempo atrás que tiene más de 1.700.000 seguidores. Y yo escribí algunos artículos y un día el administrador del blog nos dijo a todos los que escribíamos, nos dijo: escriban artículos de menos de 600 palabras, porque los latinos hemos estado rastreando a todos los que siguen, no leen más de 2 páginas. Esa es toda su profundidad teológica. Llegan a la segunda página y se aburren. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un buen rato leyendo la palabra de Dios? Y no hablo de libros, estoy hablando de la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que leíste 10, 20, 30 capítulos de la Biblia? Sentado allí, de la misma forma que ves una película de 3 horas o una serie de Netflix de 3, 4, 5 capítulos. ¿Cuándo fue la última? ¿Te acuerdas? ¿Lo has hecho alguna vez? Te advierto que vas a estar expuesto o expuesta a todas las mentiras de estos falsos que están en todos los lugares, en radio, en televisión, en revistas, en internet y en todos los países del mundo, porque Satanás quiere destruir la iglesia de Dios, pero la iglesia prevalecerá. Él no podrá destruir la iglesia de Dios. Y hay otros muchos pasajes, aquí mismo en Primera de Juan, en Segunda de Juan, en Judas, en Segunda de Pedro y en las cartas paulinas, que nos advierten que va a haber muchos falsos maestros. Incluso el Señor mismo, ahí en Marcos capítulo 13, dice que se van a proliferar los falsos maestros y que intentarán engañar aún a los escogidos si fuera posible. Y me gusta lo que dice el pastor Barceló, dice: como el diablo no sabe quiénes son los escogidos, él intentará engañar a todos, pero no podrá con los escogidos. Él no sabe quiénes son los escogidos de Dios. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente, Satanás no es todopoderoso. Sí, si usted ha ido a una iglesia en donde se habla más a Satanás que a Dios, salga de esa iglesia, huya. Yo he ido a iglesias donde están todo el servicio arrebatándole al diablo, hablándole al diablo, regañando al diablo, exponiendo al diablo. Yo quiero una iglesia en donde se hable de mi Dios, donde se abra la escritura y me enseñen la palabra de Dios. Si usted va a una iglesia en donde hay más guerra contra el diablo que exposición de la soberanía y la gloria de nuestro Dios, salga huyendo de esa iglesia. El verdadero cristiano, esta cita me gusta mucho, sale del mundo para venir a nosotros. Sale del mundo y viene a nosotros, mientras que los falsos maestros salen de nosotros para ir por el mundo, porque son del mundo.
salen de nosotros porque no son de nosotros. Vamos ahora a la prueba doctrinal que hay en este texto. En esto conoced el Espíritu de Dios, usa un singular allí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Para Juan y por diferentes herejías que hubo al final del primer siglo, era esencial demostrar la encarnación de Jesús. Si Juan estuviera vivo ahora, seguro añadiría un montón de otras herejías que andan dando vuelta en la iglesia, ¿no? Yo arrebato, yo declaro, yo y todas esas cosas. Pero él, en ese momento específico, histórico de la iglesia de Dios, quería hacer una defensa contra los gnósticos que estaban atacando la encarnación de Jesús. Y Juan deja en claro que lo que nos diferencia categóricamente de cualquier grupo falso y hereje o pseudo cristiano es nuestra cristología y nuestra bibliología. Recuerden esto. Son dos cosas que nos diferencian categóricamente: lo que creemos acerca de Cristo y lo que creemos acerca de la Biblia. Todos los grupos pseudo cristianos, es decir, que parecen cristianos pero no lo son, han tergiversado su entendimiento acerca de quién es Jesús y de quién es la Biblia y qué es la Biblia. Entonces usted tiene a un John Smith que dice, no, tengo esto, y tiene a Kathryn Kuhlman que dice, no, Dios me reveló esto y hay que agregarle esto a la Biblia. Tiene a los testigos de Jehová que están cambiando esto aquí, y así sucesivamente. Nuestra bibliología, pero también nuestra cristología. Usted lo puede ver en todos los grupos pseudo cristianos, mormones, testigos de Jehová y otros muchos grupos pseudo cristianos, y entre muchos grupos evangélicos también. Una cristología, es decir, un entendimiento de la persona de Jesús que está fuera de las Escrituras. Los lectores conocen la verdad y pueden detectar la mentira exponiéndola a la luz de la verdad. Esa es nuestra regla, nuestra vara de medir. Fue muy interesante cuando Adidas fue desarrollando este balón para el Mundial de Brasil. Lo probaron más de 600 jugadores y cada jugador tenía su propia perspectiva. Y ellos trataban de ir tomando lo que todos decían para llegar a un consenso. Pero en el Evangelio no es así, queridos. La verdad no nos llega por consenso de la mayoría. La verdad no fue revelada. Nosotros predicamos la Biblia tal como está allí. No es que, mira, hay un concilio de mayoritario, de evangélico en esta región que dice que, bueno, está bien casarse 3, 4, 5 veces o tener más de una mujer porque pues los tiempos han cambiado. Y así están haciendo muchos grupos liberales. En nombre del consenso, en nombre de la sabiduría humana, están llegando a nuevas conclusiones. Pero así no trabaja, no es como cuando desarrollaron ese balón, que de acuerdo a la opinión subjetiva de todos esos jugadores se llegó a un consenso. No, es al revés. Nosotros establecemos la supremacía de la Escritura por encima de todas las opiniones humanas, y lo que la Biblia dice es palabra final y definitiva. No es un Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, yo soñé, la hermanita tanto me profetizó y no. Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho es palabra final. Punto. Jamerson en su comentario dice, solo los ungidos de Dios en Cristo pueden resistir a los que están ungidos con el espíritu de Satanás o el espíritu del anticristo, que menciona aquí Juan, que quieren apartarlos del Padre y del Hijo y de la verdad. Ahora, cuando usted lee este texto y dice, bueno, el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, así de simple nomás, pastor, tan simple es la prueba. Bueno, la simple lectura pareciera que es simple, ¿no? Yo confieso que Jesús vino en carne, punto. ¿Soy verdadero? No. Richard Lenski, que es un erudito en griego y comentarista luterano, explica un poquitito más a fondo lo que significa esta expresión. Y me gusta mucho lo que dice. Dice, en esta frase en griego hay un participio explicativo. Es decir, que la frase ha venido en carne nos está diciendo algo respecto de Cristo. Sí, es cierto, nos está diciendo que Cristo vino en carne. Pero finalmente es a Cristo el que se confiesa. No es solo una afirmación doctrinal acerca de Cristo, es a Cristo. No solo confesamos que Jesucristo ha venido en carne, confesamos a Cristo, el que ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto?
Y aquí está la distancia teológica cuando leemos aquí por el hecho de que nosotros no sabemos griego. La mayoría de nosotros no sabemos griego. Pero Cristo tiene un significado mesiánico. Cuando alguien confiesa a Jesús como el Cristo, está diciendo: yo acepto que Jesús es el ungido de Dios, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. El que confiesa a Cristo, el que ha venido en carne, es de Dios. Y queridos, en 1 Corintios Pablo dijo que ninguno puede llamar a Jesucristo Señor sino por el poder del Espíritu Santo. Recordemos cómo comenzó esta carta. Juan dice: lo que hemos visto, ahí en el versículo 3 del capítulo 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, escuchen, no es solo una afirmación teológica apropiada lo que necesitamos, es una comunión viva con el Cristo que proclamamos. No es solo un conjunto, ¿sí? En inglés le llaman statements, son declaraciones teológicas. No es solo eso lo que necesitamos, aunque sean de sana doctrina. Proclamamos a Cristo, a Jesús, y el mismo Juan dice: nuestra comunión, koinonía, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos están proclamando a un Salvador viviente, a una persona que ellos conocen y que aman y que adoran. No son solo declaraciones teológicas. No es una sana doctrina muerta. Proclamamos la sana doctrina, pero proclamamos a un Jesús vivo, a un Cristo que conocemos, con el cual tenemos comunión y relación viva. John Stott dice: evitemos una teología no devocional y una devoción no teológica. Y aunque es profunda esta cita, se la quiero tratar de explicar un poco más. Y esto pasa a muchos de los que hemos pasado por años de seminario. La Biblia se comienza a transformar en un libro de texto. Uno de los muchos libros que yo tengo que leer en el seminario. Y comienzo a leer la Biblia y digo: bueno, aquí hay un verbo, aquí hay un participio, y aquí hay un tiempo presente, hay un tiempo subjuntivo, y aquí hay un pronombre. Y comienzo a ver la escritura, me empiezo a familiarizar con el texto desde una perspectiva teológica que no me lleva a la devoción. Entonces, cuando Juan dice que los que son de espíritu de Dios confiesan a Jesucristo, el que ha venido en carne, no es solo una afirmación teológica correcta. Necesitamos una relación viva con Jesús. No es solo un asentimiento a un conjunto de doctrinas. Nosotros confesamos a un Salvador que conocemos y que nos conoce. Tenemos una relación con Él. Pero al mismo tiempo que evitamos esta teología que no es devocional, que no nos lleva a la adoración, evitemos la adoración no teológica también. Porque recuerden que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Y en esto fallan muchos grupos carismáticos. Comienzan a tocar un piano. Siente el Espíritu de Dios, ¿no? Y ahí empieza la manipulación emocional. La adoración que no es teológica termina siendo perversión emocional. La adoración verdadera al Dios verdadera es en espíritu, sí, es espiritual, sí, pero es centrada en la verdad, en espíritu y en verdad. Tenemos también la esperanza en este pasaje. La esperanza, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este texto se ha usado mal muchas veces también, ¿no? Está la vecina enojada contigo y te dice una hermana en la iglesia: mayor el que está con usted que el que está en el mundo. Ese no es el contexto de esta afirmación. El contexto de esta afirmación es que nosotros, por la presencia del Dios viviente en nosotros, tenemos discernimiento para derrotar a la falsa enseñanza. Tenemos la capacidad de discernir espiritualmente la verdad del error.
Y ningún falso maestro engañará a los escogidos de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros, porque nos da la capacidad de discernir la mentira. No maluse esta declaración. Ahora, hay tres cosas aquí. Primero, ustedes son de Dios. Y aquí se usa una partícula griega, ek. Y aquí hay otra vez algo técnico que nos ayuda a entender mejor el pasaje. Esta partícula aquí enfatiza no la pertenencia, sino la procedencia. Como cuando a mí me preguntan, ¿de dónde es usted, pastor? Yo digo, soy de Chile. No estoy enfatizando la pertenencia, sino la procedencia. Yo vengo de Reynosa, mi esposa viene de Matamoros. Esta partícula ek, ustedes son de Dios, enfatiza la procedencia, queridos. Todos los que siguen la sana doctrina y que tienen esta capacidad sobrenatural dada por Dios a través del Espíritu Santo para perseverar en la sana doctrina, es porque ellos proceden de Dios, han nacido de Dios, son hijos de Dios. Esa es una gran esperanza, queridos. Ninguno de los hijos de Dios se perderá. Ninguno se perderá. Y luego dice también el texto, los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros, a esos espíritus engañadores. Ustedes los han vencido. Ustedes han salido victoriosos o han ganado el veredicto, así se puede traducir esta palabra griega también. Ustedes han ganado el veredicto. Es un verbo en tiempo perfecto. Un tiempo perfecto en el griego significa un hecho que ocurrió en el pasado que sigue teniendo efectos en el presente. Desde el día que tienen el Espíritu de Dios y Dios los apartó para su reino y para su gloria, ustedes han vencido toda falsa enseñanza porque el Espíritu de Dios, de acuerdo al capítulo 2 de Primera de Juan, el sello del Espíritu, la unción del Santo permanece en nosotros y no te perderás. Vas a perseverar en la verdad, vas a crecer en la verdad. El Espíritu Santo va a producir en ti hambre y sed de justicia, hambre por la palabra de Dios, hambre por crecer, hambre por la verdad, hambre de Dios. Y por eso hay mucha gente que a veces se está moviendo de iglesias porque dicen, hermano, yo quiero alimento y no hay alimento sólido. Voy a esa iglesia y el pastor de los 40 minutos del sermón se pasa los primeros 20 contando lo que hizo el sábado con el nieto, que salió al parque, que se encontró con una señora y que tuvo un sueño. No, queridos, nosotros estamos aquí porque queremos alimento y alimento sólido que nos haga crecer y nos haga ser fuertes en la palabra de Dios para la gloria de Dios. No queremos seguir siendo niños, ni mucho menos estar siendo manipulados emocionalmente por personas que no tienen contenido para enseñar. Por eso es un requisito de los que son obispos que sean aptos para enseñar. Es un requisito. Y la tercera cosa que habla de esperanza aquí, ustedes son de Dios, proceden de Dios, además han vencido a estos falsos. Esta es la esperanza más gloriosa de todas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta palabra megas que está aquí en griego es grande, importante, notable, fuerte o sorprendente, dice Taggi en su léxico griego español. Así se puede traducir esta palabra porque es más importante, es más notable, es más fuerte, sorprendente, es más grande, mayor en valor y en tamaño y en calidad. El que está en ustedes que el que está en el mundo. Eso me trae mucha esperanza y mucho gozo. Es que no es por mi intelectualismo, es por la obra del Espíritu de Dios en mí, que voy a perseverar hasta el final para la gloria de Dios. No estoy confiando en mi mente, confío en el discernimiento que Dios me ha dado a través de la presencia del Espíritu de Dios. Y en último lugar, la prueba práctica. Leamos versículos 5 y 6. Ellos, refiriéndose a los falsos, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Escuche esto. ¿De qué procedencia son? Del mundo. ¿Y de qué hablan? De casas nuevas, carros nuevos, éxito laboral, tu mejor vida ahora,
tu mejor reino ahora, tú vas a ser exitoso, declara, arrebata, reclama. Porque son del mundo, queridos. Lo único que tienen para ofrecer son cosas mundanas, porque aman el mundo y sus deseos. Son del mundo y el mundo los oye. Por eso las iglesias de estos hombres están llenas. Porque no son de Dios. Y a esas iglesias van personas que lo único que desean son cosas del mundo porque tienen corazones mundanos. Son del mundo. Esa es su procedencia. La procedencia espiritual de los falsos maestros no se puede esconder mucho tiempo, queridos. Ellos hablan del mundo porque son del mundo. No necesitas escuchar muchos sermones de los falsos maestros para darte cuenta de que hablan. Hablan del mundo. Quieren cosas del mundo, quieren gloria del mundo, quieren aplauso del mundo, quieren lujos del mundo, quieren grandeza del mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo y los que los siguen son del mundo también. Así que conforme al corazón caído de los que siguen sus falsas enseñanzas, estos falsos predican lo que esos corazones mundanos y no regenerados quieren oír. Conforme a ese corazón caído de los que los siguen, ellos les dan exactamente lo que esos corazones mundanos y no nacidos de nuevo quieren oír. Esta es la prueba práctica para Juan de alguien que está en la verdad y que procede de Dios. El que conoce a Dios, escuche esto, nos oye. La sana doctrina. Los que no conocen a Dios la desechan. Los que conocen a Dios nos oye. Así de simple. Esta es la prueba práctica. El que verdaderamente conoce a Dios va a perseverar en la sana doctrina y va a escuchar la voz de Dios hablando a través de la palabra. Los incautos, los ignorantes, los que no son de Dios, no pueden discernir la verdad de la mentira. ¿Y sabes dónde terminan yendo? O donde les prometen más riqueza y dinero, o donde hay más emociones, porque su estándar para medir lo que es verdadero es el corazón y no la verdad. Entonces dicen, en esta iglesia se siente más la presencia de Dios. Queridos, si la presencia de Dios se manifestara aquí, estaríamos todos de rodillas confesando nuestros pecados y adorándole a Él. Nota en la Biblia, cada vez que la presencia de Dios se manifestó, ¿saben lo que hacían todos los profetas? Se tiraban al suelo y decían, ay de mí que estoy muerto. Cuando eres ingenuo, teológicamente hablando, tu vara de medición comienza a ser el corazón, las emociones, que son subjetivas y no objetivas. Y vas directo al precipicio, porque el corazón es engañoso. Queridos, como conclusión les quiero dejar esto. No sean ingenuos, no todos los espíritus son de Dios. No seas ingenuo. La iglesia tiene muchos enemigos como para estar de picnic espiritual. Ármate para esta guerra con la palabra del Espíritu. Lee la Biblia, querido. Espero que este año la leas por lo menos unas 2 veces, 2, 3 veces, no sé. Mira, te pongo este último ejemplo. Si tú fueras a una cirugía médica de tu corazón, algo de vida o muerte, y tú estás ahí ya, te van a poner la anestesia y tú le preguntas a la enfermera, ¿qué doctor me va a operar? No, el doctor Matus. Aquí viene un muchacho, está en su primer semestre de la universidad. No ha leído ningún libro de medicina, pero dice que ama la medicina, que tiene vocación, que le gusta, que desde niño ama esto. Nunca ha operado a nadie, vas a ser la primera. No está titulado, no ha pasado por ninguna escuela, no tiene ninguna práctica, y ahí está tu vida en juego. Tú le dirías, sí, adelante, no hay problema. Mi corazón me dice que todo va a salir bien. No, queridos.
En una decisión como esa, tú no pondrías tus emociones para decidir. Tú dirías, yo quiero ver el título, quiero ver la experiencia, quiero ver el aval. Bueno, querido, ¿por qué hay tantos pastores que están enseñando la Biblia hoy, que ni siquiera han leído la Biblia una vez, que no tienen ninguna experiencia, que nunca han sido discipulados, nunca han sido enseñados, nunca se han sometido al liderazgo de otros hombres de Dios, no han caminado con Dios, no conocen a Dios, no pueden responderte preguntas desde la perspectiva bíblica, solo te responden con preguntas emocionales? Pastor, ¿qué piensa de esto? Mire, yo siento, mi hija, que el Señor te va a... No, ábrame la Biblia, respóndame con la Biblia. Sí, ¿cómo vas a confiar tu alma, tu familia, tus hijos en manos de pastores ignorantes como esos? No seas ingenuo. No seas ingenuo. Estudia la Escritura. La iglesia tiene muchos enemigos como para venir de picnic espiritual. Esto es una guerra. Toma la palabra del Espíritu en serio. Ármate para esta guerra con la palabra de Dios. Estudia la Escritura y deja la inmadurez. Es lo que Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Ahí está como barco, ¿no? El pastor dice que hay que declarar, yo declaro. El pastor dice que hay que arrebatar, yo arrebato. El pastor dice, ahí están, como viento de doctrina. Lo que al pastor se le ocurrió revelar cada fin de semana, los incautos siguen. Dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. Deleítate en esta esperanza que tenemos. Somos de Dios, procedemos de Él, hemos vencido a esos falsos porque es mayor el que está en nosotros. Ningún ataque infernal contra la iglesia va a prevalecer contra la iglesia. Gózate en esa verdad, aunque a veces parece que la cizaña está por todos lados. Llegará el día que el Señor de la gloria va a levantar el trigo, va a separar la cizaña y va a quemar la cizaña en el fuego eterno y tomar a los suyos, al trigo, a los que son suyos, para su gloria. Y por último, reúnete con otros hermanos que también desean perseverar en la doctrina y apártate de la falsa enseñanza. Probad los espíritus si son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque aunque Jamerson en su comentario dice, solo los ungidos de Dios en Cristo pueden resistir a los que están ungidos con el espíritu de Satanás o el espíritu del anticristo, que menciona aquí Juan, que quieren apartarlos del Padre y del Hijo y de la verdad. Ahora, cuando usted lee este texto y dice, bueno, el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, así de simple nomás, pastor, tan simple es la prueba. Bueno, la simple lectura pareciera que es simple, ¿no? Yo confieso que Jesús vino en carne, punto. ¿Soy verdadero? No. Richard Lenski, que es un erudito en griego y comentarista luterano, explica un poquitito más a fondo lo que significa esta expresión. Y me gusta mucho lo que dice. Dice, en esta frase en griego hay un participio explicativo. Es decir, que la frase ha venido en carne nos está diciendo algo respecto de Cristo. Sí, es cierto, nos está diciendo que Cristo vino en carne. Pero finalmente es a Cristo el que se confiesa. No es solo una afirmación doctrinal acerca de Cristo, es a Cristo. No solo confesamos que Jesucristo ha venido en carne, confesamos a Cristo, el que ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí está la distancia teológica cuando leemos aquí por el hecho de que nosotros no sabemos griego. La mayoría de nosotros no sabemos griego. Pero Cristo tiene un significado mesiánico. Cuando alguien confiesa a Jesús como el Cristo, está diciendo, yo acepto que Jesús es el ungido de Dios, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. El que confiesa a Cristo, el que ha venido en carne, es de Dios. Y queridos, en 1 Corintios Pablo dijo que ninguno puede llamar a Jesucristo Señor sino por el poder del Espíritu Santo. Recordemos cómo comenzó esta carta. Juan dice, lo que hemos visto ahí en el versículo 3 del capítulo 1, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, escuchen, no es solo una afirmación teológica apropiada lo que necesitamos, es una comunión viva con el Cristo que proclamamos. No es solo un conjunto, ¿sí? En inglés le llaman statements, son declaraciones teológicas. No es solo eso lo que necesitamos, aunque sean de sana doctrina. Proclamamos a Cristo, a Jesús, y el mismo Juan dice, nuestra comunión, koinonía, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos están proclamando a un Salvador viviente, a una persona que ellos conocen y que aman y que adoran. No son solo declaraciones teológicas. No es una sana doctrina muerta. Proclamamos la sana doctrina, pero proclamamos a un Jesús vivo, a un Cristo que conocemos, con el cual tenemos comunión y relación viva. John Stott dice, evitemos una teología no devocional y una devoción no teológica. Y aunque es profunda esta cita, se la quiero tratar de explicar un poco más. Y esto pasa a muchos de los que hemos pasado por años de seminario. La Biblia se comienza a transformar en un libro de texto. Uno de los muchos libros que yo tengo que leer en el seminario. Y comienzo a leer la Biblia y digo, bueno, aquí hay un verbo, aquí hay un participio, y aquí hay un tiempo presente, hay un tiempo subjuntivo, y aquí hay un pronombre. Y comienzo a ver la escritura, me empiezo a familiarizar con el texto desde una perspectiva teológica que no me lleva a la devoción. Entonces, cuando Juan dice que los que son de espíritu de Dios confiesan a Jesucristo, el que ha venido en carne, no es solo una afirmación teológica correcta. Necesitamos una relación viva con Jesús. No es solo un asentimiento a un conjunto de doctrinas. Nosotros confesamos a un Salvador que conocemos y que nos conoce. Tenemos una relación con Él. Pero al mismo tiempo que evitamos esta teología que no es devocional, que no nos lleva a la adoración, evitemos la adoración no teológica también. Porque recuerden que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Y en esto fallan muchos grupos carismáticos. Comienzan a tocar un piano. Siente el Espíritu de Dios, ¿no? Y ahí empieza la manipulación emocional. La adoración que no es teológica termina siendo perversión emocional. La adoración verdadera al Dios verdadera es en espíritu, sí, es espiritual, sí, pero es centrada en la verdad, en espíritu y en verdad. Tenemos también la esperanza en este pasaje. La esperanza, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este texto se ha usado mal muchas veces también, ¿no? Está la vecina enojada contigo y te dice una hermana en la iglesia, mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Ese no es el contexto de esta afirmación. El contexto de esta afirmación es que nosotros, por la presencia del Dios viviente en nosotros, tenemos discernimiento para derrotar a la falsa enseñanza. Tenemos la capacidad de discernir espiritualmente la verdad del error. Y ningún falso maestro engañará a los escogidos de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros. Porque nos da la capacidad de discernir la mentira. No maluse esta declaración. Ahora, hay tres cosas aquí. Primero, ustedes son de Dios. Y aquí se usa una partícula griega, ek. Y aquí hay otra vez algo técnico que nos ayuda a entender mejor el pasaje. Esta partícula aquí enfatiza no la pertenencia, sino la procedencia. Como cuando a mí me preguntan, ¿de dónde es usted, pastor? Yo digo, soy de Chile. No estoy enfatizando la pertenencia, sino la procedencia. Yo vengo de Reynosa, mi esposa viene de Matamoros. Esta partícula ek, ustedes son de Dios, enfatiza la procedencia, queridos. Todos
los que siguen la sana doctrina y que tienen esta capacidad sobrenatural dada por Dios a través del Espíritu Santo para perseverar en la sana doctrina, es porque ellos proceden de Dios, han nacido de Dios, son hijos de Dios. Esa es una gran esperanza, queridos. Ninguno de los hijos de Dios se perderá. Ninguno se perderá. Y luego dice también el texto, los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros, a esos espíritus engañadores. Ustedes los han vencido. Ustedes han salido victoriosos o han ganado el veredicto, así se puede traducir esta palabra griega también. Ustedes han ganado el veredicto. Es un verbo en tiempo perfecto. Un tiempo perfecto en el griego significa un hecho que ocurrió en el pasado que sigue teniendo efectos en el presente. Desde el día que tienen el Espíritu de Dios y Dios los apartó para su reino y para su gloria, ustedes han vencido toda falsa enseñanza porque el Espíritu de Dios, de acuerdo al capítulo 2 de Primera de Juan, el sello del Espíritu, la unción del Santo permanece en nosotros y no te perderás. Vas a perseverar en la verdad, vas a crecer en la verdad. El Espíritu Santo va a producir en ti hambre y sed de justicia, hambre por la palabra de Dios, hambre por crecer, hambre por la verdad, hambre de Dios. Y por eso hay mucha gente que a veces se está moviendo de iglesias porque dicen, hermano, yo quiero alimento y no hay alimento sólido. Voy a esa iglesia y el pastor de los 40 minutos del sermón se pasa los primeros 20 contando lo que hizo el sábado con el nieto, que salió al parque, que se encontró con una señora y que tuvo un sueño. No, queridos, nosotros estamos aquí porque queremos alimento y alimento sólido que nos haga crecer y nos haga ser fuertes en la palabra de Dios para la gloria de Dios. No queremos seguir siendo niños, ni mucho menos estar siendo manipulados emocionalmente por personas que no tienen contenido para enseñar. Por eso es un requisito de los que son obispos que sean aptos para enseñar. Es un requisito. Y la tercera cosa que habla de esperanza aquí, ustedes son de Dios, proceden de Dios, además han vencido a estos falsos. Esta es la esperanza más gloriosa de todas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta palabra megas que está aquí en griego es grande, importante, notable, fuerte o sorprendente, dice Taggi en su léxico griego español. Así se puede traducir esta palabra porque es más importante, es más notable, es más fuerte, sorprendente, es más grande, mayor en valor y en tamaño y en calidad. El que está en ustedes que el que está en el mundo. Eso me trae mucha esperanza y mucho gozo. Es que no es por mi intelectualismo, es por la obra del Espíritu de Dios en mí, que voy a perseverar hasta el final para la gloria de Dios. No estoy confiando en mi mente, confío en el discernimiento que Dios me ha dado a través de la presencia del Espíritu de Dios. Y en último lugar, la prueba práctica. Leamos versículos 5 y 6. Ellos, refiriéndose a los falsos, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Escuche esto. ¿De qué procedencia son? Del mundo. ¿Y de qué hablan? De casas nuevas, carros nuevos, éxito laboral, tu mejor vida ahora, tu mejor reino ahora. Tú vas a ser exitoso, declara, arrebata, reclama. Porque son del mundo, queridos. Lo único que tienen para ofrecer son cosas mundanas, porque aman el mundo y sus deseos. Son del mundo y el mundo los oye. Por eso las iglesias de estos hombres están llenas. Porque no son de Dios. Y a esas iglesias van personas que lo único que desean son cosas del mundo porque tienen corazones mundanos. Son del mundo. Esa es su procedencia. La procedencia espiritual de los falsos maestros no se puede esconder mucho tiempo, queridos. Ellos hablan del mundo porque son del mundo. No necesitas escuchar muchos sermones de los falsos maestros para darte cuenta de que hablan. Hablan del mundo. Quieren cosas del mundo, quieren gloria del mundo, quieren aplauso del mundo,
quieren lujos del mundo, quieren grandeza del mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo y los que los siguen son del mundo también. Así que conforme al corazón caído de los que siguen sus falsas enseñanzas, estos falsos predican lo que esos corazones mundanos y no regenerados quieren oír. Conforme a ese corazón caído de los que los siguen, ellos les dan exactamente lo que esos corazones mundanos y no nacidos de nuevo quieren oír. Esta es la prueba práctica para Juan de alguien que está en la verdad y que procede de Dios. El que conoce a Dios, escuche esto, nos oye. La sana doctrina. Los que no conocen a Dios la desechan. Los que conocen a Dios nos oye. Así de simple. Esta es la prueba práctica. El que verdaderamente conoce a Dios va a perseverar en la sana doctrina y va a escuchar la voz de Dios hablando a través de la palabra. Los incautos, los ignorantes, los que no son de Dios, no pueden discernir la verdad de la mentira. ¿Y sabes dónde terminan yendo? O donde les prometen más riqueza y dinero, o donde hay más emociones, porque su estándar para medir lo que es verdadero es el corazón y no la verdad. Entonces dicen, en esta iglesia se siente más la presencia de Dios. Queridos, si la presencia de Dios se manifestara aquí, estaríamos todos de rodillas confesando nuestros pecados y adorándole a Él. Nota en la Biblia, cada vez que la presencia de Dios se manifestó, ¿sabes lo que hacían todos los profetas? Se tiraban al suelo, decían, ay de mí que estoy muerto. Cuando eres ingenuo, teológicamente hablando, tu vara de medición comienza a ser el corazón, las emociones, que son subjetivas y no objetivas. Y vas directo al precipicio, porque el corazón es engañoso. Queridos, como conclusión les quiero dejar esto. No sean ingenuos, no todos los espíritus son de Dios. No seas ingenuo. La iglesia tiene muchos enemigos como para estar de picnic espiritual. Ármate para esta guerra con la palabra del Espíritu. Lee la Biblia, querido. Espero que este año la leas por lo menos unas 2 veces, 2, 3 veces, no sé. Mira, te pongo este último ejemplo. Si tú fueras a una cirugía médica de tu corazón, algo de vida o muerte, y tú estás ahí ya, te van a poner la anestesia y tú le preguntas a la enfermera, ¿qué doctor me va a operar? No, el doctor Matus. Aquí viene un muchacho, está en su primer semestre de la universidad. No ha leído ningún libro de medicina, pero dice que ama la medicina, que tiene vocación, que le gusta, que desde niño ama esto. Nunca ha operado a nadie, vas a ser la primera. No está titulado, no ha pasado por ninguna escuela, no tiene ninguna práctica, y ahí está tu vida en juego. Tú le dirías, sí, adelante, no hay problema. Mi corazón me dice que todo va a salir bien. No, queridos. En una decisión como esa, tú no pondrías tus emociones para decidir. Tú dirías, yo quiero ver el título, quiero ver la experiencia, quiero ver el aval. Bueno, queridos, ¿por qué hay tantos pastores que están enseñando la Biblia hoy, que ni siquiera han leído la Biblia una vez, que no tienen ninguna experiencia, que nunca han sido discipulados, nunca han sido enseñados, nunca se han sometido al liderazgo de otros hombres de Dios, no han caminado con Dios, no conocen a Dios, no pueden responderte preguntas desde la perspectiva bíblica, solo te responden con preguntas emocionales? Pastor, ¿qué piensa de esto? Mire, yo siento, mi hija, que el Señor te va a... No, ábrame la Biblia, respóndame con la Biblia. Sí, ¿cómo vas a confiar tu alma, tu familia, tus hijos en manos de pastores ignorantes como esos? No seas ingenuo. No seas ingenuo. Estudia la Escritura. La iglesia tiene muchos enemigos como para venir de picnic espiritual. Esto es una guerra. Toma la palabra del Espíritu en serio. Ármate para esta guerra con la palabra de Dios.
Estudia la Escritura y deja la inmadurez. Es lo que Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Ahí está como barco, ¿no? El pastor dice que hay que declarar, yo declaro. El pastor dice que hay que arrebatar, yo arrebato. El pastor dice, ahí están, como viento de doctrina. Lo que al pastor se le ocurrió revelar cada fin de semana, los incautos siguen. Dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. Deleítate en esta esperanza que tenemos. Somos de Dios, procedemos de Él. Hemos vencido a esos falsos porque es mayor el que está en nosotros. Ningún ataque infernal contra la iglesia va a prevalecer contra la iglesia. Gózate en esa verdad. Aunque a veces parece que la cizaña está por todos lados. Llegará el día que el Señor de la gloria va a levantar el trigo, va a separar la cizaña y va a quemar la cizaña en el fuego eterno y tomar a los suyos, al trigo, a los que son suyos, para su gloria. Y por último, reúnete con otros hermanos que también desean perseverar en la doctrina y apártate de la falsa enseñanza. Probad los espíritus si son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque aunque enseñanzas, estos falsos predican lo que esos corazones mundanos y no regenerados quieren oír. Conforme a ese corazón caído de los que los siguen, ellos les dan exactamente lo que esos corazones mundanos y no nacidos de nuevo quieren oír. Esta es la prueba práctica para Juan de alguien que está en la verdad y que procede de Dios. El que conoce a Dios, escuche esto, nos oye. La sana doctrina. Los que no conocen a Dios la desechan. Los que conocen a Dios nos oye. Así de simple. Esta es la prueba práctica. El que verdaderamente conoce a Dios va a perseverar en la sana doctrina y va a escuchar la voz de Dios hablando a través de la palabra. Los incautos, los ignorantes, los que no son de Dios, no pueden discernir la verdad de la mentira. ¿Y sabes dónde terminan yendo? O donde les prometen más riqueza y dinero, o donde hay más emociones, porque su estándar para medir lo que es verdadero es el corazón y no la verdad. Entonces dicen, en esta iglesia se siente más la presencia de Dios. Queridos, si la presencia de Dios se manifestara aquí, estaríamos todos de rodillas confesando nuestros pecados y adorándole a Él. Nota en la Biblia, cada vez que la presencia de Dios se manifestó, ¿sabes lo que hacían todos los profetas? Se tiraban al suelo, decían, ay de mí que estoy muerto. Cuando eres ingenuo, teológicamente hablando, tu vara de medición comienza a ser el corazón, las emociones, que son subjetivas y no objetivas. Y vas directo al precipicio, porque el corazón es engañoso. Queridos, como conclusión les quiero dejar esto. No sean ingenuos, no todos los espíritus son de Dios. No seas ingenuo. La iglesia tiene muchos enemigos como para estar de picnic espiritual. Ármate para esta guerra con la palabra del Espíritu. Lee la Biblia, querido. Espero que este año la leas por lo menos unas 2 veces, 2, 3 veces, no sé. Mira, te pongo este último ejemplo. Si tú fueras a una cirugía médica de tu corazón, algo de vida o muerte, y tú estás ahí ya, te van a poner la anestesia y tú le preguntas a la enfermera, ¿qué doctor me va a operar? No, el doctor Matus. Aquí viene un muchacho, está en su primer semestre de la universidad. No ha leído ningún libro de medicina, pero dice que ama la medicina, que tiene vocación, que le gusta, que desde niño ama esto. Nunca ha operado a nadie, vas a ser la primera.
no está titulado, no ha pasado por ninguna escuela, no tiene ninguna práctica, y ahí está tu vida en juego. Tú le dirías, sí, adelante, no hay problema. Mi corazón me dice que todo va a salir bien. No, queridos. En una decisión como esa, tú no pondrías tus emociones para decidir. Tú dirías, yo quiero ver el título, quiero ver la experiencia, quiero ver el aval. Bueno, queridos, ¿por qué hay tantos pastores que están enseñando la Biblia hoy, que ni siquiera han leído la Biblia una vez, que no tienen ninguna experiencia, que nunca han sido discipulados, nunca han sido enseñados, nunca se han sometido al liderazgo de otros hombres de Dios, no han caminado con Dios, no conocen a Dios, no pueden responderte preguntas desde la perspectiva bíblica, solo te responden con preguntas emocionales? Pastor, ¿qué piensa de esto? Mire, yo siento, mi hija, que el Señor te va a... No, ábrame la Biblia, respóndame con la Biblia. Sí, ¿cómo vas a confiar tu alma, tu familia, tus hijos en manos de pastores ignorantes como esos? No seas ingenuo. No seas ingenuo. Estudia la Escritura. La iglesia tiene muchos enemigos como para venir de picnic espiritual. Esto es una guerra. Toma la palabra del Espíritu en serio. Ármate para esta guerra con la palabra de Dios. Estudia la Escritura y deja la inmadurez. Es lo que Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Ahí está como barco, ¿no? El pastor dice que hay que declarar, yo declaro. El pastor dice que hay que arrebatar, yo arrebato. El pastor dice, ahí están, como viento de doctrina. Lo que al pastor se le ocurrió revelar cada fin de semana, los incautos siguen. Dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. Deleítate en esta esperanza que tenemos. Somos de Dios, procedemos de Él. Hemos vencido a esos falsos porque es mayor el que está en nosotros. Ningún ataque infernal contra la iglesia va a prevalecer contra la iglesia. Gózate en esa verdad. Aunque a veces parece que la cizaña está por todos lados. Llegará el día que el Señor de la gloria va a levantar el trigo, va a separar la cizaña y va a quemar la cizaña en el fuego eterno y tomar a los suyos, al trigo, a los que son suyos, para su gloria. Y por último, reúnete con otros hermanos que también desean perseverar en la doctrina y apártate de la falsa enseñanza. Probad los espíritus, si son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque aunque... ¿Cómo vas a confiar tu alma, tu familia, tus hijos en manos de pastores ignorantes como esos? No seas ingenuo. No seas ingenuo. Estudia la Escritura. La iglesia tiene muchos enemigos como para venir de picnic espiritual. Esto es una guerra. Toma la palabra del Espíritu en serio. Ármate para esta guerra con la palabra de Dios. Estudia la Escritura y deja la inmadurez. Es lo que Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Ahí está como barco, ¿no? El pastor dice que hay que declarar, yo declaro. El pastor dice que hay que arrebatar, yo arrebato. El pastor dice, ahí están, como viento de doctrina. Lo que al pastor se le ocurrió revelar cada fin de semana, los incautos siguen. Dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. Deleítate en esta esperanza que tenemos. Somos de Dios, procedemos de Él. Hemos vencido a esos falsos porque es mayor el que está en nosotros. Ningún ataque infernal contra la iglesia va a prevalecer contra la iglesia. Gózate en esa verdad. Aunque a veces parece que la cizaña está por todos lados. Llegará el día que el Señor de la gloria va a levantar el trigo, va a separar la cizaña y va a quemar la cizaña en el fuego eterno y tomar a los suyos, al trigo, a los que son suyos, para su gloria. Y por último, reúnete con otros hermanos que también desean perseverar en la doctrina y apártate de la falsa enseñanza. Probad los espíritus, si son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque aunque
aunque a veces parece que la cizaña está por todos lados, llegará el día que el Señor de la gloria va a levantar el trigo, va a separar la cizaña y va a quemar la cizaña en el fuego eterno y tomar a los suyos, al trigo, a los que son suyos, para su gloria. Y por último, reúnete con otros hermanos que también desean perseverar en la doctrina y apártate de la falsa enseñanza. Probad los espíritus si son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque aunque y apártate de la falsa enseñanza. Probad los espíritus si son de Dios. Vamos a orar. Amado Dios,